¿Sí? Bueno, bienvenidos a esta versión de Colombiatex de las Américas 2021, a este pabellón del conocimiento. Para mí es un placer estar en este espacio y compartir durante estos 40 minutos esta charla que hemos preparado especialmente para Colombiatex, que es nada de copiar y pegar, herramientas para revolucionar el futuro de la moda. Yo soy Óscar Hernández Becerra, soy actualmente el jefe del Laboratorio de Creatividad Prospectiva para la Innovación en Colegiatura Colombiana, que es una universidad especializada en creatividad. Para las personas que quieran luego tener contacto más directo, ahí están mis redes sociales, mi red de LinkedIn, una cuenta de Instagram para que podamos seguir en contacto y podamos no solo copiar y pegar, sino construir el futuro de la moda, que es lo que buscamos nosotros en estos espacios y en este momento y en este entorno de cambio en el cual nos encontramos nosotros. Para poder comenzar esta presentación, quise traer una historia. Y la historia es la que ustedes pueden ver allí destacada y tiene todo que ver con nada de copiar y pegar. Reescribir o reelaborar. Resulta que a finales de los años 70, un señor que se llama Larry Tesler ideó, indagando acerca de un antiguo método de edición que consistía básicamente en recortar fragmentos de texto y pegarlos en otros lugares distintos, ideó el comando de control X, control C y control V, cortar, copiar y pegar. Esta implementación de este comando, aunque lo asociemos normalmente nosotros a Windows, fue utilizado y se incorporó en el Apple de la computadora Lisa en el año de 1983. ¿Qué generó como cambio en la generación de este comando desde el año 83? La control X se asocia a la idea de unas tijeras que cortan, la control C a copy y la control V a un embudo de pegamento. Hasta antes de esta época o hasta antes de estas fechas, lo que se hacía normalmente cuando generábamos una nueva creación, especialmente en nuestras industrias creativas y culturales, era en esencia volver a escribir. Si queríamos de alguna manera retomar algunos elementos, algunos fragmentos de un texto, teníamos que volver a escribir. Después de ese tiempo, se transformó por completo, empezó a circular o a circularizar todo el conocimiento, y al circularizar todo el conocimiento pasamos de reescribir a reelaborar, y todo el concepto de creación propia se transformó por completo. ¿En qué sentido se empezó a transformar por completo esta creación propia? El control X, el control C y el control V, el copiar y pegar, se volvió un tema cotidiano. Nos facilitó la vida en nuestra interacción con los equipos, con los computadores, pero también nos generó esa idea de poder copiar y pegar infinidad de veces. Desde ese punto de vista, digamos que la creación propia se transformó. La originalidad existe. Si estamos hablando de nada de copiar y pegar y lo que buscamos siempre es la creatividad y la originalidad, muchas de las compañías, incluso algunas de las compañías de tecnología, de redes sociales, que son las que asumimos que están a la vanguardia siempre, siempre van a contar con el éxito probado de un producto. Miremoslo con un ejemplo. Las historias o los reels, pues asociados a diferentes tipos de redes sociales. Empezaron una aplicación como Snapchat, pasaron a hacer las historias de Instagram, después Facebook adoptó esas historias, después aparecieron los estados de WhatsApp, después aparecieron los reels de Twitter, después aparecieron ahora los estados de LinkedIn hace algún tiempo, y en general uno diría, si en realidad no hay innovación en las redes sociales, que son las que están más a la vanguardia, si la originalidad realmente existe o si realmente nosotros de manera previa lo que hacemos es empezar a retomar algunos aspectos, y al retomar algunos de esos aspectos buscamos, en este caso en las redes sociales, aumentar el número de segundos que están las personas en nuestra red, y al aumentar ese número de segundos pues buscamos las mejores aplicaciones. Una red que se ha salido un poco de este molde es TikTok, y de ahí todo el éxito que ha tenido durante la pandemia. No es una red que nació en la pandemia, es una red que lleva mucho tiempo, sino todo lo que ha empezado a generar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a mirar toda esta idea de la originalidad, encontramos un concepto muy interesante, especialmente en la creatividad y la industria musical, que es el sampleo. ¿Qué
¿Qué es el sampleo? Básicamente ustedes ven estas dos pósters de estas canciones, una canción de los años 90 que es The Rhythm of the Night, que es de Corona, y el sampleo pues, que hizo hace un par de años J Balvin con Black Eyed Peas, en donde uno se da cuenta que se retoman algunos elementos, en algunos casos desde el punto de vista de la industria musical se asocia la idea de los tributos, y esos tributos finalmente tienen fragmentos específicos y no concebimos el desarrollo de la industria electrónica, del hip hop, desde el punto de vista de todo lo que ha generado desde los cambios socioculturales y los elementos que empiezan a generar sin esta idea del sampleo. Para algunas personas el sampleo puede ser una copia, para otras personas el sampleo puede ser una forma a través de la cual nosotros reinventamos y añadimos novedad con ideas familiares. Es una forma de creación que permite de alguna manera partir de bases anteriores. Cuando nosotros empezamos a visualizar todo esto, cuando nosotros creemos en la idea de la originalidad, nos encontramos con esta palabra que me la encontré hace algunos meses, que se llama criptomnesia. ¿Qué es criptomnesia? Criptomnesia es que muchas veces nosotros, y hoy en día más aún, desde el punto de vista de la industria de la moda, cuando estamos de alguna manera inmersos a un montón de referentes, cuando estamos de alguna manera inmersos a un montón de, digamos, de existencias, de objetos, de estrategias, de elementos, y muchas veces cuando se nos pide generar una idea nueva, cuando se nos pide generar una idea distinta y original, asumimos una actitud de criptomnesia y a veces no es ni siquiera culpa de cada uno de nosotros. ¿Qué es la criptomnesia? La criptomnesia es cuando yo recuerdo accidentalmente las ideas de otros y las asumo como propias. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. Yo le cuento alguna idea o alguna iniciativa a alguna persona con la que estoy tal vez interactuando en un momento dado. Esa persona tal vez interioriza o yo creo que no me estaba poniendo mucha atención y resulta que en una reunión donde estamos todas las personas allí involucradas, esa persona lanza esa idea como una gran idea propia, asumida como propia, y al asumirla como propia, de alguna manera, pues lo que se hizo fue perder esa autoría. Lo más interesante de este concepto es que yo creo que la idea es realmente original y eso nos ha pasado muchas veces. En eventos de moda alrededor del mundo, vemos que después aparece el tema de la crítica y la crítica básicamente dice, pero este diseñador, ¿por qué se copió de este referente internacional? ¿Pero por qué copió la pasarela de este otro referente? Muchas veces ni siquiera es un tema consciente, sino es un tema del impacto que empezamos a tener nosotros desde ese punto de vista de las referencias que empezamos a generar acá. Cuando nosotros empezamos a mirar todo esto, nos encontramos de dónde nacen las ideas, especialmente en la industria de la moda. Nacen de un entorno limpio o un entorno saturado y muchas veces, y nos hemos acostumbrado desde el punto de vista de la moda, a la referenciación. Y se puede decir que nada es 100% original porque siempre vamos a tener una referencia anterior de alguien que generó algo que nos inspiró. Por esa razón también aparece allí la idea de la referenciación y la autoría. ¿Quién es el autor de algo realmente? Cuando vamos al tema de lo tradicional, ¿cierto? De las tradiciones, de los tejidos, en la industria en la cual trabajamos nosotros, pues ahí empiezan a aparecer unas autorías específicas. De hecho, en algunos países, para proteger a los diseñadores, sabemos que el tema de las patentes y todo esto es un poco complejo por el mismo ritmo de desarrollo tan vertiginoso que tenemos en nuestra industria y el tema de la autoría se vuelve complejo, pero ya han comenzado a aparecer algunas figuras, no recientes, desde hace varios años, que buscan proteger esos sellos de identidad particulares que tienen los diseñadores. La relación entre inspiración y copia, hasta qué punto esas referenciaciones, esos tableros que yo genero, esas búsquedas de diferentes internacionales, locales, que me permiten a mí generar ideas novedosas, se pueden llegar a volver copia y hay un límite muy pequeño entre la inspiración y la copia y aquí el objetivo y la invitación es nada de copiar y pegar, buscar la originalidad para poder construir el futuro. ¿Cómo yo puedo reinterpretar también ideas? Puedo partir de una base, descontextualizarla y cómo yo puedo generar una apropiación propia, una apropiación al estilo propio de lo que yo puedo tener dentro de lo que se concibe como mi marca. Cuando hablamos nosotros de todo esto, una de las
cosas que empezamos a reflexionar. Esto me ha generado especial interés desde hace mucho tiempo, y es si la originalidad en la moda existe, pues en general en el mundo. Pero aquí vamos a hablar específicamente de la originalidad en la moda. Y cuando miramos la originalidad en la moda, nos encontramos con dos elementos o dos agentes o dos actores que básicamente buscan esa originalidad o que básicamente pugnan por esa originalidad. Por un lado está lo que tiene que ver con la empresa, las empresas a las cuales muchas de ellas pues generan millones de empleos, y eso hace parte del crecimiento de nuestra industria. ¿Y qué ofrecemos nosotros como empresa? ¿Qué ofrecen las empresas asociadas a este concepto de moda? ¿Y cuál es la exigencia para las empresas desde este punto de vista? La exigencia se basa en esencia en un mercado y en unas ventas. El ritmo por entender un mercado cambiante, sabemos que en este último año el mercado cambió y va a continuar cambiando este año, las condiciones van a permanecer y se van a transformar, y la industria se ha tenido que someter a un ejercicio de transformación, y pensando en el futuro vamos a seguir generando ese proceso de transformación. Pero finalmente uno de los indicadores esenciales, y es muy importante, no es solo la originalidad la busca de alguna manera el consumidor, sino es el mercado y las ventas. Es entender que yo tengo que deberme a un mercado y tengo que cumplir con unas metas mínimas de ventas, que si no las cumplo, probablemente estoy siendo muy original, las personas están hablando mucho de mí, pero no me están comprando, y se necesita tener un punto intermedio entre cada uno de estos dos aspectos. Fíjense, y voy a retomar un poco lo que hablábamos ahorita en las redes sociales, partir de un éxito probado. Y ahí viene como toda esa disputa que se han tenido entre las marcas, entre las empresas de pronta moda y las empresas de alta costura, y de qué manera se empiezan a generar esos plagios y todas esas copias y todos esos elementos, que empieza a aparecer también la idea del diseño de autor dentro de todo ese concepto, y esa idea de ofrecer una originalidad, que es la búsqueda permanente de muchos de los diseñadores que seguramente están escuchando esta charla, que seguramente van a escuchar esta charla, y que seguramente son las personas que más estamos, y empresas, atentos a los cambios que se puedan presentar en esta industria. Y por otro lado está el usuario. Y dentro del lado del usuario, ¿qué quiere el usuario? Y esa es la gran pregunta, que si tuviéramos la fórmula mágica seríamos rentables, originales y tendríamos absolutamente todos los elementos ganados, pues que es la base principal para la cual está generada la moda, para que pueda haber una rotación de productos, pueda haber una rotación de todo lo que nosotros concebimos y que hace parte, digamos, de todo este sistema moda al cual pertenecemos nosotros. Dentro de lo que quiere el usuario, siempre he pensado que hay una gran paradoja ahí que podemos llegar a encontrar. La gran paradoja es la novedad y las tendencias. Nosotros como usuarios queremos algo distinto sin que sea tan distinto, porque si no lo vemos que las personas lo están utilizando, ¿cierto? Hablamos de una gran masa, pues digamos, dentro de estas curvas de difusión de las innovaciones, finalmente no lo queremos. Entonces, yo voy a una tienda porque quiero verme distinto, quiero algo original, ¿cierto? Pero si es tan original que se sale de lo que estamos viendo nosotros en la calle, probablemente no lo voy a adquirir o no lo voy a comprar. Entonces ahí empezamos a encontrarnos pues con esa dicotomía entre la novedad y las tendencias. De hecho dicen, las tendencias y las copias son muy importantes, porque de alguna manera, a su vez que afianzan las mismas tendencias, las destruyen para que vengan otras tendencias predominantes. Y ese nivel de anticipación es el que se busca dentro de una industria, dentro de una empresa. Entonces, ¿qué quiere el usuario finalmente? ¿Quiere originalidad? ¿Quiere estilo? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a encontrar ciertos elementos, y la referenciación de la que hablábamos ahorita pues tiene todo que ver con estos elementos. Vamos a pasar a una segunda parte de esta charla, y es, les voy a compartir algunas herramientas para revolucionar el futuro de la moda. Para mí el futuro es uno de los temas que más me apasiona en el mundo. Sabemos que el futuro es un tiempo al cual no hemos llegado todavía, no existe, nos atemoriza, más aún ahorita que no sabemos ni siquiera si vamos a poder salir a la calle el siguiente fin de semana o el siguiente mes o el siguiente año, si vamos a poder volver a esa normalidad que ya no es normalidad. Pues de hecho ya sabemos, todo este 2021 y probablemente durante un poco más de tiempo vamos a continuar con esta normalidad con la que hemos estado nosotros empezando a trabajar.
Y dentro de esto lo que quiero compartirles en esta segunda parte de la charla son algunas herramientas que nos permitan a nosotros revolucionar ese futuro de la moda, entenderlo como sistema, pero también entenderlo como agentes individuales que podemos y de alguna manera vamos a aportar a ese mismo ejercicio de construcción, pues no solo para sacar esta industria adelante, pues que genera tantos empleos, que genera tanto movimiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional y desde todos los puntos de vista pues que uno pueda empezar aquí a ver. Primera herramienta. La primera herramienta que les quiero compartir acá es pensar en tres horizontes temporales. ¿Qué es pensar en tres horizontes temporales? Hace más o menos unos 6 meses me encontré con un artículo de la consultora McKinsey en donde hablaba de esa planeación por tres horizontes temporales. Y dentro de esa planeación por tres horizontes temporales usted no solo debe pensar en el futuro, en los próximos 10 años, sino también debe pensar en los próximos 90 días, pero también tiene que pensar en mañana. Nosotros con la pandemia nos volvimos una sociedad muy volcada al presente y nuestra industria se volvió muy volcada al presente por obvias razones. Necesitábamos resolver para poder sobrevivir. Cuando hablamos nosotros de estos tres horizontes temporales, es al mismo tiempo pensar en estrategias y pensar en soluciones para los tres momentos particulares, el presente y qué herramientas cuento yo para poder pensar en el presente, datos, recursos y capacidades que yo tengo internamente, experiencia, los comportamientos. Y cuando hablamos del presente, hablamos de resolver los problemas y hablamos de la sobrevivencia. Acciones reactivas, cómo yo soluciono lo urgente, cómo analizo las consecuencias reales, cómo yo empiezo aquí a generar y a proteger, por ejemplo, mis finanzas de corto plazo, cómo protejo mis clientes y mi marca. Cuando hablamos del futuro inmediato, ¿cierto? Los siguientes 90 días, los siguientes 6 meses, que tengo que tenerlos al mismo tiempo y tengo que trabajarlos en paralelo. Si lo miramos desde el punto de vista de la industria, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo se va a evolucionar esta industria mañana? ¿Cómo va a evolucionar esta industria en 6 meses o en un año? ¿Y cómo va a evolucionar esta industria en 10 años? El futuro inmediato nos lleva a analizar cambios. El cambio es una constante, pero el cambio atemoriza y de alguna manera el cambio no lo queremos en nuestras vidas, queremos que todo siga igual. Por eso nos ha dado tan duro todo este trastoque, incluso de fechas, de celebraciones y demás elementos. Cuando yo hablo del futuro inmediato, experimento, implemento, itero, exploro y genero oportunidades que me permitan a mí visualizar esa misma exploración. Evalúo el impacto de mis acciones, analizo, de alguna manera empiezo a establecer esos cambios en el consumidor y creo resiliencia porque me permite a mí entender un movimiento de cosas que yo puedo testear o probar y que me pueden llevar a, en un lapso de tiempo corto, trabajar en esos problemas que yo puedo llegar a solucionar y convertirlas en oportunidades. Cuando hablamos nosotros ya del futuro futuros, ¿por qué se habla del futuro futuros? Porque el futuro no es único, el futuro es múltiple y como no existe, puedo tener posibilidades. Y en las posibilidades lo que puedo tener, bueno, ¿de qué parto acá? Tendencias, prospección, prospectiva, proyectiva, nuevos paisajes competitivos, cómo puede llegar a cambiarse este paisaje competitivo que estamos nosotros, si realmente sí estoy compitiendo con las mismas personas con las que estaba compitiendo, si empiezan a aparecer cambios en normativa y reglamentación, si empiezan a transformarse las lógicas en términos de generación de propuesta de valor y entender cuál es el nuevo normal del futuro. Sabemos que ahorita, y de hecho una de las condiciones desde las tendencias que se plantean es después de la pandemia, nuestro siguiente gran foco que lleva muchos años pues igual hablándose es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Cómo nosotros no solo diseñamos un producto o diseñamos una estrategia comercial, ¿cierto? Para aumentar las ventas, para la primera P, que es el profit, sino también diseñamos para nuestro planeta. Entonces, ¿qué empezamos a generar y cuáles de esos elementos empiezan a transformar? Y como el futuro es múltiple, no es único, podemos empezar a analizar cuáles son esos deseos que me permitan a mí construir ese futuro. ¿Con qué herramientas yo cuento también? Con los hechos portadores de futuro, que son tendencias de cambio. Si hay algunas que son robustas, que ya vienen en camino, si hay algunas que empiezan a surgir, como lo que está pasando ahorita en la pandemia con algunos comportamientos, y algunas señales o algo que definitivamente pueda romper y pueda transformar esta industria tal y como la concebimos nosotros. La segunda herramienta es analizar focos.
Cuando nosotros analizamos focos, digamos que aquí nos encontramos con 6 focos estratégicos. ¿Cómo puede llegar a transformarse nuestra industria o nuestra compañía, para los que quieran hacer más esa relación, el producto, servicio y lo que yo ofrezco? ¿El producto o servicio que yo ofrezco se mantiene, es el mismo, o en el futuro, en ese corto plazo, en ese mediano plazo, en ese largo plazo se va a transformar en esos 3 horizontes? ¿Mi cliente y mi segmento se mantiene igual o se transformó? ¿Mi estructura operacional se transformó ahorita con el tema de los domicilios, de última milla y todo esto que ha generado, que sé que hay otra charla asociada a este tema de última milla? ¿Cómo se transforma todo esto? Pensar en un domicilio es muy sencillo, pensarlo uno como consumidor, pensarlo desde la logística de la empresa ya empieza a generar unas complejidades que transforman por completo la estructura operacional. Mi propuesta de valor se mantiene, mis canales de venta se mantienen o tengo que empezar a generar nuevas exploraciones, la forma como yo me voy a conocer el mercado, si empiezan a aparecer diferentes tipos digamos, de nuevas herramientas y nuevas fuentes de información acá, nuevas redes sociales, empiezan a generar, perder algunas vigencia, otras empiezan a ganar mayor vigencia, buscamos algún tipo de conexión distinta. Entonces, analizar estos 6 focos es de alguna manera una base sobre la cual yo puedo empezar a proyectar. Ahorita vamos a ver unas matrices para poder hacer esto. ¿Cuál es la transformación del cliente y sus necesidades, las estructuras de costos, las fórmulas de rentabilidad y cómo se empiezan a medir de una manera distinta esas fórmulas de rentabilidad? Todas las fuerzas socioeconómicas, nosotros sabemos que pues en este momento probablemente estamos en una serie de dudas asociadas al tema del consumo como personas, como individuos, como usuarios, si queremos consumir bastante, si hemos estado de alguna manera encerrados y reprimidos, ¿qué puede llegar a generar todo esto? Todos los problemas macro que pueden empezar a generarse dentro de nuestra economía, cómo empieza a comportarse esta dinámica de la industria, qué nuevos competidores empiezan a aparecer, regulaciones, capacitaciones, crecimiento de mercado y demás elementos. La tercera o la siguiente herramienta es entender la evolución. Y para entender la evolución, no voy a explicar en tanto detalle esta gráfica, pero sí quisiera que la revisaran ustedes más adelante con mucho detalle, y es entender cuáles son las eras de la evolución tecnológica. Nosotros estábamos acostumbrados hasta hace algún tiempo a unas oleadas de innovación tecnológica de 100 años. La segunda oleada fue de 55 años, cuando aparece todo lo que tiene que ver con la industria. De hecho, ahí aparece el algodón, las vías férreas, las máquinas de vapor. La tercera oleada, 50 años. La cuarta oleada, 50 años. ¿En cuál oleada estamos ahorita? ¿En la quinta o en la sexta? La quinta, 20 años. Internet, computación, más o menos hacia el año 2000. Biotecnología, redes digitales, tecnologías de la información y las comunicaciones. La sexta, 10 años, y es en la que probablemente estamos en este momento circulando en cada uno de nosotros. Conectividad 5G, ya nosotros aquí contamos con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y ya algunos de esos conceptos nos son muy familiares, como por ejemplo inteligencia artificial, blockchain, empiezan a hacernos familiares. Uno dice, bueno, pero esto ¿para qué me sirve? Para anticiparme a lo que puede llegar a pasar más adelante. Esto y estos elementos, y miren tan solo la duración de cada uno de ellos. Esta sexta oleada, con la cantidad de nombres que ustedes pueden ver allí, está transformándose de manera radical. Neurotecnología, ecología industrial, productividad radical, los vehículos autónomos, genómica, realidad virtual y aumentada, interfaz cerebro-computadora. Y uno puede empezar a analizar y a profundizar en estas eras de innovación tecnológica o en estas tecnologías para desarrollar proyectos específicos para la compañía o desarrollar proyectos específicos como industria pensando en esa construcción de futuro. Si miramos la sexta oleada, esta sexta oleada la logré abstraer de un documento que me encontré muy interesante de una consultora de Nokia, en donde planteaban cuáles eran esas tecnologías que pueden empezar a tener desarrollo hacia el año 2030, y hablando de anticipación de 10 años. Y me encontraba con Internet de cyborgs, enjambres de robots, hiperconectividad 6G, estamos apenas llegando aquí a 5G, experiencias físicas, biológicas y digitales, y muchos de estos elementos con la pandemia se aceleraron, no tanto como de pronto en algunos momentos se quisiera, mundos gemelos digitales. Esa posibilidad que tenemos nosotros y las tendencias proyectan una transformación de hecho del retail asociado pues a esa idea de lo mixto y lo combinado.
detectores de actividad cerebral. Entonces aquí dentro de esta herramienta, pues la invitación es indagar para poder construir este futuro de la moda, cuáles de estos elementos podría yo involucrar y empezar a desarrollar proyectos, no solo para lo que ya está, que estaríamos hablando de esta sexta oleada que incluso ya es el presente, sino esos proyectos que me permitan a mí enfocarme en esos futuros. Siguiente herramienta es identificar paradigmas. ¿Qué es identificar paradigmas? Nosotros muchas veces, y un paradigma es algo construido que damos como aceptado y es un supuesto fundamental que todos seguimos. Supuesto fundamental en la industria es que las personas necesitan tal cosa. Supuesto fundamental en la industria es que todas las prendas tienen que ser cosidas a mano. Siguiente fundamental en la industria. Muchas veces asumimos esos fundamentales y no nos preguntamos por qué esos supuestos fundamentales se tienen que mantener o si de alguna manera yo puedo modificar o transformar esos supuestos fundamentales. Y se encuentran unos ejemplos, muchos, ya ahorita haciendo la indagación y dentro de, dentro de todas estas tendencias, de diseñadores y marcas que están creando prendas para toda esta serie de juegos, toda esta movida de juegos virtuales. Fortnite, Crossing, perdón, y dentro de todo esto empiezan a aparecer una nueva fuente. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo puedo generar prendas que no van a ser fabricadas? Eso puede llegar a identificarme un cambio de paradigma y la invitación continuamente es entender, no perdiendo la tradición, pero sí entendiendo la transformación, si yo puedo llegar a modificar ese paradigma y eso me va a dar un diferencial a mí como individuo o eso de alguna manera me va a dar un diferencial a mí como empresa o me va a dar un diferencial a mí como industria. O sea, estamos acostumbrados a que todo se hace porque se ha hecho así antes y no nos cuestionamos la transformación que se pueda llegar a generar acá. Y estamos en un momento histórico en el cual identificar esos paradigmas y analizar si los puedo modificar, romper o transformar, se vuelve un elemento importante dentro de todas estas herramientas que empezamos a generar nosotros acá. Siguiente herramienta es asumir el cambio. Sabemos que el cambio es una constante, sabemos que el cambio existe, pero también estamos genéticamente diseñados para resistir al cambio. No queremos el cambio en nuestras vidas. Cuando nos proponen un cambio, de hecho por eso existe la gestión de cambio, por eso de alguna manera existen esos ciclos que me llevan de la parálisis a la acción, ¿cierto? Que me llevan a que si me proponen una transformación, aquí en esta actividad hacerla, digamos, desde esta vía es supremamente interesante, al menos desde mi punto de vista, porque empieza a denotar ya un camino recorrido y un aprendizaje. Si estuviéramos haciendo esto hace un año, hubiese sido, justo cuando empezó la pandemia, un poco más de un año, hubiese sido absolutamente complejo y era toda esa idea de añorar esa presencialidad, ¿cierto? Hoy en día la añoramos, pero desde otras perspectivas distintas. Entonces, ¿cómo asumimos el cambio? Y aquí hay dos curvas. Este gráfico fue propuesto para los que quieran profundizar por un señor que se llama Astro Teller y fue retomado por Thomas Friedman. Entonces, ustedes pueden llegar a encontrarlo allí. Habla de la velocidad del cambio. La adaptación humana es lineal. Bueno, no es exponencial. La adaptación humana es lineal. El progreso tecnológico es exponencial. Lo que nos invita a asumir el cambio es asumir una mentalidad de cambio exponencial. ¿Por qué asumir una actitud de cambio exponencial? Si nosotros miramos la adaptación humana que va en esta línea y vemos el progreso tecnológico y más con la gráfica que acabamos de ver ahorita de cambios de eras de innovación tecnológica que iban en un lapso de 100 años, 50, 20, 10 y probablemente en el año 2030 van a ser 5, 3 y cada vez van a ser en ciclos más cortos, pues nosotros empezamos a mirar esa brecha por aceleración exponencial. Si nuestra adaptación humana va por acá y el proceso tecnológico va por acá y el presente es esta línea y nosotros estamos acá o estamos acá abajo, probablemente aquí ya va a aparecer una brecha que nos va a permitir o nos va a generar un tipo de desactualización. Si lo miramos desde la industria, probablemente en un tiempo la industria vaya acá y nosotros estemos todavía acá abajo. ¿Por qué? Porque cada vez va creciendo en un ritmo distinto. ¿A qué nos invita en este caso asumir el cambio? Aprender más rápido, de manera más inteligente e ir cerrando la brecha y adaptándonos a los cambios. ¿Cómo yo puedo generar una curva de aprendizaje? Y fíjense ustedes las profesiones, los diferentes tipos de, digamos, de
de carreras, pues, que uno estudia, cursos y demás, se desactualizan casi que al año o a los 2 años. Incluso uno está terminando un programa, está terminando un curso y ya está de alguna manera desactualizado. Está implementando una nueva idea en la empresa, la logró implementar con mucho esfuerzo por 1 o 2 años y resulta que la sacó y ya está desactualizada la tecnología con la que se desarrolló. Entonces uno siempre tiene que ir a un ritmo mucho más acelerado para poder anticipar esa brecha de aceleración exponencial. ¿Qué pasa si uno, qué pasa si uno realmente, de alguna manera, lo que hace es aprender más rápido y de manera más inteligente, lo que empiezas a subir y lo que empiezas a trabajar esa adaptabilidad, una nueva adaptabilidad basada en escenarios de futuro? ¿Cómo trabaja una adaptabilidad basada en escenarios de futuro? Empezar a anticiparnos, un poco esa gráfica que veamos ahorita nos invita a eso, y es conjeturar cuál puede ser el impacto de la tecnología y los cambios que se puedan presentar en mi contexto. Y cómo yo puedo prospectar evaluando mi conocimiento actual o el de mi compañía o el de mi empresa, o en este caso que es la invitación, el de mi industria, y cómo yo puedo empezar a trabajar para esos horizontes adicionales. Al trabajar para esos horizontes adicionales, lo más interesante de esto es que toda esta franja que empieza a aparecer acá es un área de oportunidades de futuro. Si yo continúo con mi vieja adaptabilidad, pues simplemente lo que voy a empezar es a tener unas condiciones distintas y no voy a poder aprovechar esas oportunidades que se puedan presentar en el futuro. El siguiente aspecto que encontramos nosotros acá es identificar retos. Y para eso existe esta matriz de innovación. Y esta matriz de innovación básicamente lo que me permite a mí es identificar, no solo pasar a entender la información y entender y reflexionar y quedarme en la reflexión, sino ir a la acción de manera inmediata. ¿Cómo puedo ir a la acción de manera inmediata? Trabajando en retos. ¿Y cómo puedo trabajar en retos? Puedo trabajar retos para 3 temporalidades específicas. Retos para resolver, retos para explorar y retos para construir. Yo puedo decir, venga, necesito solucionar algo ya. ¿En qué área está ubicada eso que yo necesito solucionar? En un nuevo cliente o segmento que necesito explorar, en una nueva oferta de producto o servicio o alguna experiencia que necesito crear, en una nueva propuesta de valor que voy a testear, en un nuevo sistema de operaciones asociado a proceso y tecnología, en una nueva forma de difusión. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar esta matriz de innovación, lo que empezamos es a trabajar y a pensar en cuáles retos me pueden servir para ya o debo desarrollar ya, cuáles me permiten explorar ese futuro inmediato y cuáles me permiten construir ese futuro futuros. Muchas veces nos enfocamos solo en resolver y no vamos a explorar ni a construir, y la invitación de esta matriz, que es una herramienta que generamos nosotros, pueda llegar a servirles a ustedes para poder cumplir con este fin. El siguiente punto no me va a tener en tanto detalle, pues igual les va a quedar a ustedes allí la memoria y van a poder explorarla, es explorar esas posibilidades. Y nosotros lo que hemos hecho es construir esta matriz de creatividad estratégica, que nos permite asociar la matriz a ideas que nos permitan a nosotros encontrar otros elementos distintos. Uno de los focos esenciales, me va a tener solo en ese un instante, es el tema de nuevos sistemas de venta, nuevos canales o nuevos ingresos. Se nos cambió el tema. Se nos cambió el retail y la idea de tener el punto de venta únicamente no es que pierda vigencia. Entonces tenemos que empezar a mirar otras posibilidades distintas, y aquí van a poder ustedes encontrar una serie de elementos, una serie de conceptos, una serie de estrategias que consolidamos que nos permitan a nosotros generar todo esto. Nuevos sistemas de ingreso. ¿Qué pasaría si en la industria de la moda, que ya hay varios ejemplos de ello, exploramos el sistema de ingresos por suscripción? ¿Qué pasaría si en la industria de la moda exploramos el sistema de venta de combos, membresías, pago por uso, subastas, financiamiento? Entonces son elementos que nos permitan a nosotros explorar. Algunos de ellos no necesariamente van a ser elementos asociados o vinculados a proyectos inmediatos o a retos para resolver inmediatos, sino pueden llegar a ser retos para explorar o retos para construir para más adelante. Puede decir, ve, si me imagino esto, quisiera trabajar un nuevo cliente y segmento que fuera el tema del gobierno, quisiera trabajar un nuevo sistema de operaciones porque considero que debo trabajar todo lo que tiene que ver con eficiencia de procesos, quisiera encontrar nuevas formas de difusión que se asocien a otros elementos distintos a los que he trabajado hasta ahora, un sistema de relaciones y unos planes de fidelidad complementarios. Entonces, esta matriz lo que nos permite a nosotros es de alguna manera explorar esas posibilidades, y al explorar esas posibilidades
nos encontramos con resolución a esos mismos retos que nos permitan de alguna manera generar todo este proceso y todo este ejercicio de transformación. Ya para cerrar esta charla, este momento, pues acá de conversación, ¿quién puede revolucionar el futuro de la moda? Y esa es una pregunta muy profunda y es una pregunta muy compleja. ¿Quién puede hacerlo? Realmente existen entidades, existen personas que lideran de alguna manera esa revolución del futuro de la moda. La moda como la concebíamos nosotros hasta hace 2 años va a ser completamente distinta y el cambio que va a traer en estos 2 años va a transformar por completo lo que tiene que ver con este tema de la industria. Pero les tengo una noticia. Cada uno de los nombres que estén ahí, espero que estén todos, Noah, Leo, Emma, Valentina, Alex, Irene, Sergio, Marcos y todas las personas, ahí me quedaron unos por fuera, pues que espero que las personas que están viendo aquí encuentren el nombre específico allí en esa imagen. Y es que todos lo podemos hacer. ¿Y qué necesitamos nosotros para hacerlo? Un pensamiento de futuro. ¿Cómo se construye un pensamiento de futuro? Un pensamiento de futuro se construye siendo abierto al cambio, no solo quedándome en el sueño de ese futuro, sino construyendo escenarios que me permitan a mí generar ese diseño de ese futuro. ¿Yo quiero vivir en el futuro que alguien más diseñó o quiero realmente construir el futuro que yo quiero? Desde el punto de vista de la industria de la moda, yo me quedo con la segunda. ¿Cómo construimos nosotros ese futuro que queremos y de qué manera empezamos nosotros a generar pues todos esos elementos? Siguiente pregunta de estas de cierre. ¿Cuándo y dónde revolucionar el futuro de la moda? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿Hay que esperar? Estamos nosotros en un mundo, cuando yo empecé a trabajar todos estos temas de perspectiva y de futuro, tenía muchas discusiones con personas muy de la corriente del mindfulness, del aquí y el ahora, que me parece fantástica esta corriente. Y yo le decía a estas personas, pensar en el futuro desde el punto de vista de una industria, desde el punto de vista de mi compañía o de la persona de manera individual, no quita la idea de disfrutar el presente. Lo que te da son herramientas para poder pensar qué es lo que queremos construir y trabajar desde el presente, trabajar desde el aquí y el ahora para poder construir ese futuro. Entonces, ¿cuándo y dónde revolucionar el futuro de la moda? Aquí y ahora. Este es el momento. Estamos en un momento de cambio y hay que aprovechar ese cambio para poder transformar esta industria y empezar a trabajar en esos proyectos asociados a largo plazo, bien sea para mi compañía o bien sea para la industria en general. Y la invitación de cierre es que construyamos el futuro de la moda juntos. El futuro no se predice, no hay nadie que pueda predecir el futuro. No hay una bola de cristal que nos diga cuál va a ser el futuro de la moda. No hay una lectura de cartas de tarot que nos diga cuál va a ser el futuro de la moda. No hay un vidente o una vidente que nos diga cuál va a ser el futuro de la moda. El futuro de la moda se construye desde el presente y mi invitación acá en este Colombia Tech 2021 que está empezando a generar una serie, digamos, de movimientos y genera un gran movimiento nacional, incluso latinoamericano, digamos, por pugnar por este desarrollo de la industria, es que construyamos este futuro de la moda juntos, que logremos trabajar en conjunto y que logremos empezar a mirar cuáles son esos proyectos a futuro, no quedarnos solo en el presente, empezar a mirar de esas tecnologías, de esos elementos, de esos focos, ¿cierto? De esa matriz estratégica, qué es lo que necesitamos nosotros. Todo lo que vimos hasta ahora de herramientas y nada de copiar y pegar es pensar en la construcción. Evidentemente con el sampleo y todo lo que veamos nosotros ahorita, la originalidad en sí es muy compleja y siempre estamos buscando una referencia, pero el objetivo es lograr trabajar en conjunto y en equipo. Les quiero agradecer mucho a Inex Moda, Colombia Tech, a Colegiatura por este espacio, nada de copiar y pegar, herramientas para revolucionar el futuro de la moda. Como les dije al principio, para las personas que lograron permanecer durante todo este rato, ahí están mis redes sociales, me pueden escribir, podemos establecer un contacto directo y nada, pues yo soy muy abierto, soy muy de la política del conocimiento abierto y de construir en conjunto. Este tema de pensar en el futuro de la industria no se trabaja solo. Mil gracias a todos y mil gracias a Inexmoda por esta invitación.